Florida vertió 500.000 de toneladas de conchas de ostras en el Golfo de México. Lo que creció después dejó a los investigadores sin palabras. No se trataba de materiales colocados con precisión siguiendo algún plan maestro de ingeniería. Eran sobras de mesa, conchas arrancadas de ollas de vapor y sacadas a palas de plantas de procesamiento, cargadas en barcazas y volcadas al agua del Golfo frente a las costas de Florida entre 2007 y 2024. Nadie esperaba nada que mereciera la pena mencionar. Los críticos medioambientales lo calificaron de vertido oceánico con una etiqueta conservacionista pegada encima. Los pescadores comerciales que habían faenado en esas aguas durante generaciones advertían que aquello terminaría con lo poco que quedaba del maltrecho fondo costero de Florida. Hasta los propios científicos que diseñaron el programa pensaban que quizás estaban presidiendo un fracaso costoso. Pero algo comenzó a ocurrir en ese fondo marino del Golfo que desafió cada predicción, cada cronograma y cada suposición sobre el ritmo al que la naturaleza se recupera. Un tramo de fondo oceánico muerto empezó a despertar. No de forma gradual, ni tras años de seguimiento minucioso. Más rápido, más denso y con una complejidad estructural mayor de lo que cualquier modelo había sugerido que era posible. Lo que tomó forma allí abajo no era simplemente un arrecife. Era un sistema vivo, y hoy sigue expandiéndose. Esto es exactamente lo que ocurrió y por qué cambiará para siempre la manera en que piensas sobre el océano. El experimento que nadie creyó posible. Entre 2007 y 2024, la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida llevó a cabo uno de los experimentos costeros más polémicos en la historia del estado. La premisa suena casi demasiado simple para tomarse en serio. Recoger conchas de ostras desechadas de restaurantes e instalaciones de procesamiento de mariscos repartidas por toda Florida, transportarlas en camión hasta la costa, cargarlas en barcazas y arrojarlas al Golfo de México cerca de Cedar Key. Más de 500.000 toneladas. La reacción fue inmediata y llegó desde múltiples frentes. Las organizaciones medioambientales lo llamaron una operación de eliminación de residuos disfrazada de conservación. Argumentaban que esas conchas asfixiarían las frágiles comunidades biológicas que aún se aferraban a la vida en el blando fondo arenoso que había debajo. Los pescadores costeros que habían pasado toda su vida leyendo esas aguas, familias que conocían cada corriente y cada patrón estacional, temían la alteración de los sedimentos, la destrucción de los hábitats de peces y daños permanentes en los caladeros de los que dependía su sustento. La oposición no era marginal, estaba organizada, era creíble y estaba impulsada por una preocupación ecológica genuina de personas que conocían estas aguas a fondo. Y aún así, la comisión siguió adelante. Su razonamiento era directo. Esas conchas iban a terminar en vertederos de todas formas, y si existía una posibilidad real de que pudieran funcionar como sustrato para un sistema de arrecife dañado, el experimento valía el coste político. Aquí viene la parte que la mayoría de los relatos omiten. Nadie, ni los arquitectos del programa, ni los biólogos marinos que revisaron la propuesta, ni los gestores de pesquerías que lo aprobaron, esperaba realmente que las cosas avanzaran tan deprisa. Cuando los primeros equipos de monitoreo regresaron a los sitios de depósito 18 meses después de los primeros vertidos de conchas, se preparaban para que los datos confirmaran lo que los escépticos habían estado diciendo todo el tiempo. Lo que encontraron, en cambio, dejó al Dr. Krimsky, especialista en hábitats de moluscos de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida, con la palabra en la boca durante una sesión de análisis del equipo. La vida estaba colonizando los montículos de conchas, no a los 2 años, no a los 3, que es el plazo mínimo estándar para detectar cualquier respuesta biológica en un proyecto de arrecife artificial. En cuestión de meses,
Grupos de organismos marinos se estaban formando a tasas que no tenían equivalente en ningún lugar de la literatura científica existente. Las conchas no se estaban comportando como simples residuos pasivos sobre el lecho marino. Estaban funcionando como detonadores biológicos, activando procesos que el entorno circundante era incapaz de iniciar por sí solo. Y nadie podía explicar del todo por qué ocurría tan rápido. Para encontrar esa respuesta, había que mirar algo tan pequeño que resultaba prácticamente invisible a simple vista. Lo que estaba ocurriendo allá abajo era más extraño de lo que cualquiera había imaginado. La fase invisible. Vida microscópica que reconstruyó un ecosistema. Los primeros colonizadores no eran peces, no eran ostras, no eran nada que pudiera verse desde un barco de investigación. Eran bacterias. A los pocos días de que las conchas se asentaran sobre el fondo marino, comunidades bacterianas microscópicas empezaron a desplazarse por las superficies de carbonato de calcio, formando delgadas biopelículas, alfombras vivas y estructuradas que transforman una concha inerte en un microhábitat funcional. No eran agrupaciones aleatorias de microorganismos, eran infraestructura biológica organizada, sentando una base sobre la que todo lo demás acabaría construyéndose. Y las propias conchas estaban haciendo algo que nadie había anticipado del todo. Las conchas de ostra están compuestas principalmente de aragonita, una forma cristalina de carbonato de calcio que se disuelve lentamente al sumergirse en agua marina. A medida que esas conchas comenzaron a liberar iones de calcio en el agua circundante, generaron pequeñas zonas alcalinas localizadas, entornos químicos microscópicos insertados dentro de la química más amplia del Golfo. Esos cambios en la química local eran exactamente lo que los organismos calcificadores necesitan para adherirse y comenzar a crecer. Balanos, gusanos tubícolas, ostras juveniles, organismos que exigen un apretón de manos químico muy específico antes de comprometerse con una superficie. Las conchas estaban fabricando ese apretón de manos. No se limitaban a proporcionar estructura física. Estaban creando las condiciones para su propia colonización. Semanas después, diatomeas y microalgas se instalaron en esas biopelículas ya establecidas, formando la capa base de una red trófica rudimentaria. Pequeños crustáceos microscópicos y larvas de moluscos llegaron a continuación, alimentándose de las algas. Esos herbívoros atrajeron a los primeros peces juveniles. Cada etapa biológica alimentaba directamente a la siguiente. Un ciclo autorreforzado que se construía de manera invisible a partir de restos de mariscos desechados en el oscuro fondo del Golfo. Aquí está la clave a nivel fundamental. Los fondos arenosos no pueden hacer esto. La arena no ofrece superficie de adhesión para la formación de biopelículas, ni microzones químicas, ni complejidad estructural de ningún tipo. El fondo blando del Golfo en Florida había estado biológicamente atrapado en una especie de callejón sin salida ecológico. Las conchas sortearon ese callejón sin salida por completo. Al cabo de los primeros 6 meses, las superficies de las conchas estaban cubiertas de biopelículas y microalgas. Para cualquiera que observara desde arriba o incluso buceara en los puntos, parecían un fracaso. Un montón de conchas viejas reposando sobre un lecho marino plano, volviéndose grisáceas poco a poco. Pero las muestras de agua y los testigos de sedimento de la doctora Krimsky contaban una historia completamente distinta. En menos tiempo del que la mayoría de los proyectos de arrecifes artificiales tradicionales muestran cualquier respuesta biológica mensurable, los depósitos de conchas habían establecido un ecosistema microscópico completo y funcional. La fase invisible era el andamiaje oculto. Sin las bacterias, sin la química de la aragonita, sin la biopelícula que alimentaba la primera oleada de herbívoros, no hay arrecife. Solo hay calcio sobre arena.
El andamiaje ya estaba en su lugar. Y lo que vino después hizo que los científicos cuestionaran todo lo que creían entender sobre cómo se forman los arrecifes. El regreso de los constructores de arrecifes. Las ostras necesitan superficies duras para sobrevivir. Esa única limitación biológica había estado estrangulando silenciosamente la costa del Golfo de Florida durante décadas. Y la mayoría de la gente nunca supo que estaba ocurriendo. Las larvas de ostras, llamadas spat, se dejan llevar por la corriente en busca de sustrato donde asentarse. En un arrecife sano, ese sustrato lo forman las conchas acumuladas de generaciones anteriores. Siglos de ostras muertas apiladas en una plataforma densa y compleja que filtra el agua, frena la erosión y sostiene a unas 300 especies distintas. Pero los sistemas naturales de arrecifes de Florida habían sido devastados. La sobreexplotación, la contaminación, el desarrollo costero y los escurrimientos resultantes habían desmantelado progresivamente una red de arrecifes que en su momento cubría cientos de millas cuadradas del fondo del Golfo. A principios de los años 2000, los spat flotaban en aguas abiertas sin casi ningún lugar donde posarse, sin sustrato, sin asentamiento, sin nuevas ostras. El ciclo reproductivo se había roto. El Golfo no contaba con ningún mecanismo interno para recuperarse. Las conchas depositadas resolvieron ese cuello de botella casi de inmediato. Cada montículo de conchas era una zona de aterrizaje concentrada, ubicada a veces de manera intencional, a veces siguiendo la lógica de las corrientes del Golfo, justo donde viajaban las larvas a la deriva. Durante el primer año, el Dr. Bill Pine, investigador marino del Laboratorio Marino de la Universidad de Florida, documentó que las ostras juveniles se adherían a las conchas depositadas en cantidades que superaban significativamente las proyecciones del programa. Las larvas estaban encontrando superficie, se estaban asentando, estaban comenzando a crecer. Para el segundo año, esos juveniles ya eran adultos reproductivos. Estaban generando sus propias larvas. Esa segunda generación se asentó sobre la estructura del arrecife existente y la amplió aún más. Las manos humanas habían creado las condiciones iniciales. La naturaleza se había encargado completamente del resto. Esto es lo que mostraron los datos. Para el tercer año, los monitoreos registraron un promedio de 847 ostras por metro cúbico de conchas depositadas. Las zonas cercanas de fondo blando sin sustrato sostenían prácticamente cero. Los arrecifes tampoco estaban ya confinados a la huella original de los depósitos de conchas. Las ostras morían de manera natural, aportando sus propias conchas a la estructura y proporcionando sustrato para la siguiente oleada de asentamiento. Crecimiento vertical, expansión horizontal. El arrecife se estaba construyendo solo. Y entonces llegó el momento que cambió toda la conversación pública en torno al programa. El capitán de embarcaciones de alquiler Mike Lenz había sido desde el principio una de las voces más ruidosas y persistentes en contra del esfuerzo de deposición de conchas. Había testificado en su contra ante organismos estatales. Había advertido públicamente que destruiría los caladeros que su familia había trabajado durante 3 generaciones. En 2013, de pie en la borda de su barco sobre uno de los sitios de arrecife ya establecidos, Lenz observó un denso banco de peces rojos manteniéndose en la corriente alrededor de un montículo de conchas. Dijo algo que no tenía planeado decir. Estaba equivocado. En 25 años sobre estas aguas nunca había visto a los peces apilarse así. Ese cambio de postura no fue solo el de un hombre reconsiderando su opinión. Fue el momento en que los hallazgos científicos y la experiencia vivida de quienes habían pescado esas aguas toda su vida por fin coincidieron,
y los peces eran apenas el comienzo de lo que estos arrecifes estaban a punto de hacer. Cuando los peces llegaron, todo cambió. Los peces de arrecife no esperan anuncios formales. En cuanto aparece una estructura compleja sobre un fondo marino sin relieves, la localizan. Lo hicieron dentro de los 2 primeros años desde que los arrecifes de Cedar Key se establecieron. Los inventarios de peces arrojaban cifras que llevaron al equipo del Dr. Pine a revisar su metodología desde cero. La biomasa alrededor de los sitios de arrecife había aumentado en más del 340%. En comparación con zonas de control de tamaño similar, la diversidad de especies había subido un 240%. Aquí está el detalle que distingue esto de un simple efecto de agregación típico. No eran peces que se hubieran trasladado desde otro lugar del Golfo, atraídos por un nuevo punto de referencia. El principal factor detrás del incremento fueron los peces juveniles, crías nacidas en esas mismas aguas que lograron llegar a la madurez en ese entorno. Los arrecifes no estaban concentrando una población ya existente. Estaban generando vida donde antes no había existido nada. Los peces rojos llegaron primero, aprovechando la compleja estructura de conchas para alimentarse y refugiarse de los depredadores. El sargo llegó después, prosperando gracias a las comunidades de invertebrados que se habían asentado sobre cada superficie dura. El lenguado trabajaba los bordes del arrecife. El róbalo apareció en cantidades que no se habían registrado en esas aguas en años. Y Mike Lenz no fue el único capitán que cambió de postura. Los operadores de barcos de pesca en toda la zona de Cedar Key comenzaron a solicitar formalmente nuevos sitios de arrecife cerca de sus zonas de pesca más frecuentadas, dirigiéndose a la misma comisión contra la que habían litigado 6 años atrás. Hoteles, tiendas de carnada y restaurantes frente al mar reportaron incrementos medibles en sus ingresos directamente vinculados a la actividad marina alrededor de los arrecifes. La cascada ecológica continuó ascendiendo por la cadena alimentaria. Los pulpos establecieron territorios en los huecos y salientes del arrecife. Las tortugas marinas regresaron y comenzaron a alimentarse de las comunidades de invertebrados que cubrían las conchas. Se observó a los delfines cazando de manera coordinada en los bordes del arrecife, aprovechando las densas concentraciones de peces en pasadas organizadas. Cada nueva especie que llegaba reforzaba la estructura trófica que la sostenía. El sistema se volvía más complejo, más estable y biológicamente más resistente con cada temporada que pasaba. Lo que hacía que esto fuera ecológicamente significativo y no simplemente impresionante a la vista era una distinción que el equipo de la doctora Pine se esforzó en establecer con precisión en la literatura científica publicada. Los arrecifes artificiales construidos con estructuras de concreto o barcos hundidos son históricamente eficaces para concentrar peces que ya habitan un área, redistribuyendo una población existente alrededor de un nuevo punto de referencia geográfico. Eso puede producir cifras llamativas en los estudios sin representar un aumento real de vida marina. Se mueven los peces, no se crean. Los arrecifes de Cedar Key estaban haciendo algo distinto. El conteo de peces juveniles era el principal impulsor del aumento de biomasa. Los arrecifes estaban produciendo peces, creando las condiciones de supervivencia que antes no existían en ese ecosistema. Esa distinción era enormemente importante para la forma en que los gestores pesqueros de Florida consideraban la posibilidad de ampliar el programa. Pero los peces eran solo una parte de lo que estaba ocurriendo. Algo más estaba cambiando en el propio agua, algo que ningún modelo había predicho. Algo con consecuencias que se extendían mucho más allá del área ocupada por los arrecifes. Las máquinas de 1.000 millones de galones que seguían construyéndose. Un solo ostra adulta filtra entre 30 y 50 galones de agua de mar cada día. Si ese número se multiplica por cientos de miles de ostras que prosperaban en los sitios restaurados,
Sistemas de arrecifes enteros estaban procesando miles de millones de galones de agua del Golfo a diario, extrayendo partículas en suspensión, nutrientes en exceso, bacterias dañinas y escorrentía agrícola. Sin maquinaria, sin infraestructura eléctrica, sin presupuesto de mantenimiento. La naturaleza había construido una planta de tratamiento de agua a escala industrial, utilizando desechos de restaurantes descartados. La costa del Golfo padece un problema crónico de contaminación por nutrientes que ha definido su deterioro durante décadas. El nitrógeno y el fósforo provenientes de actividades agrícolas y del desarrollo urbano fluyen sin cesar hacia las aguas costeras, alimentando floraciones de algas nocivas que enturbian la columna de agua, asfixian la vida marina y desencadenan periódicamente mortandades masivas de peces. Los arrecifes de ostras estaban atacando ese problema desde su raíz biológica. La claridad del agua alrededor de los sitios de arrecife comenzó a mejorar de manera medible en pocos años. Los niveles de oxígeno disuelto aumentaron. Las concentraciones de nutrientes cayeron. Y esas mejoras no se estaban quedando en el ámbito local. Se expandían hacia afuera en un radio cada vez mayor alrededor de cada sitio. Un agua más clara permite que la luz solar llegue a mayor profundidad. Las praderas de pastos marinos, hábitat fundamental para los peces jóvenes, los manatíes y las tortugas marinas, necesitan esa luz para sobrevivir. A medida que los arrecifes purificaban el agua, los pastos marinos volvieron a extenderse por zonas demasiado turbias para sostenerlos durante años. Entonces se activó un segundo ciclo de retroalimentación. Los pastos marinos estabilizaron los sedimentos, redujeron aún más la turbidez y permitieron que crecieran más pastos. Dos ciclos que se reforzaban mutuamente, irradiando mejoras mucho más allá de lo que los depósitos de conchas habían tocado directamente. Los investigadores estimaron que los servicios de filtración generados entre 2007 y 2024 tenían un valor ecológico de decenas de millones de dólares. La naturaleza lo entregaba de forma completamente gratuita. Los resultados no se quedaron en Florida. Alabama lanzó su propio programa de reciclaje de conchas hacia 2015. Mississippi lo siguió. Luisiana puso en marcha iniciativas de construcción de arrecifes a gran escala. El proyecto del billón de ostras en el puerto de Nueva York adoptó el modelo en una de las vías navegables urbanas más degradadas de toda América del Norte, el diseño ambiental circular, que reutilizaba materiales de desecho como infraestructura ecológica funcional, estaba transformando la ingeniería de conservación a nivel mundial. Ingenieros costeros de Canadá, Australia y Europa comenzaron a estudiar los resultados obtenidos en Cedar Key, pero había una prueba por delante que nadie había diseñado, una que llegaría sin previo aviso. Septiembre de 2017. El huracán Irma. Categoría 4. Vientos que superaban las 150 millas por hora. Una marejada ciclónica catastrófica. Olas con la fuerza suficiente para arrasar playas y remodelar costas enteras en cuestión de horas. Cuando los evaluadores de daños recorrieron la zona tras el paso de Irma, encontraron algo que dejó la conversación en pausa. Las costas respaldadas por los arrecifes restaurados habían sufrido una erosión dramáticamente menor, reducida entre un 30 y un 40% en comparación con las playas de arena blanda adyacentes. Su estructura densa, irregular y tridimensional absorbía y disipaba la energía de las olas antes de que alcanzaran la orilla con toda su fuerza. Solo fricción, impulso interrumpido, tierra protegida. Los ingenieros estimaron que los arrecifes evitaron aproximadamente $3 millones en daños a propiedades costeras solo durante Irma. El costo total del programa de 15 años fue de aproximadamente $5 millones.
Los arrecifes habían casi amortizado su inversión en una única tormenta. Los muros de contención se agrietan. Los enrocados se desplazan. El acero se corroe. El concreto termina fallando. Los arrecifes de ostras se reparan solos. Los daños causados por las tormentas desencadenan nuevos asentamientos larvarios. Cada generación añade altura y complejidad estructural. La barrera se volvía más resistente después de cada tormenta, no más débil. El blindaje costero tradicional cuesta cientos de miles o incluso millones de dólares por milla. El programa de Cedar Key logró una protección comparable a una fracción de ese costo y mejoraba cada año sin necesidad de inversión adicional. Y la parte más extraordinaria todavía estaba desarrollándose. A principios de la década de 2020, los arrecifes habían crecido considerablemente más allá de su huella original por sí solos, sin ninguna intervención humana. Los sitios más antiguos habían aproximadamente duplicado su área total, impulsados por el ciclo reproductivo de las ostras. Cada generación se asentaba, maduraba, moría y aportaba su concha para la siguiente oleada larvaria. Acumulación vertical, expansión horizontal, el arrecife diseñando su propio crecimiento según un ritmo que ningún planificador humano había establecido. Los primeros depósitos eran montículos irregulares de carbonato de calcio suelto. Los arrecifes vivos que surgieron eran arquitectónicamente elaborados. Perfiles verticales, pasajes resguardados, salientes, decenas de microhábitats diferenciados. Cangrejos, pulpos, estrellas de mar y peces jóvenes, aprovechando simultáneamente distintas características estructurales dentro de una misma sección de arrecife. No compartiendo un sustrato, sino habitando un ecosistema. Los arrecifes densos de ostras también acumulan carbono orgánico en sus conchas y en los sedimentos que las rodean, atrapando gases de efecto invernadero que de otro modo contribuirían a la acidificación de los océanos y al calentamiento de la atmósfera. El argumento ecológico había evolucionado hacia un argumento climático casi sin que nadie lo planeara. Las métricas de biodiversidad en los sitios más maduros de Cedar Key se estaban acercando a los niveles registrados en arrecifes naturales de piedra caliza en estado prístino. Las tortugas marinas en peligro de extinción habían regresado. Los delfines patrullaban los bordes de los arrecifes de manera sistemática. El golfo se estaba reconstruyendo alrededor de las ostras, y las ostras se reconstruían alrededor del golfo. Cada ostra que vivía y moría aportaba sustrato para la siguiente generación. Cada generación ampliaba el territorio, filtraba más agua, protegía más costa y sostenía más especies. La intervención había concluido. El ecosistema no. Los datos proyectaban una continuación durante décadas, potencialmente siglos. 500.000 de toneladas de conchas de ostras, desechadas, descartadas, vertidas al golfo sin ninguna certeza de que algo útil fuera a resultar de ello. Las bacterias las colonizaron en cuestión de días. La química del carbonato transformó el agua. El biofiltro alimentó a los primeros organismos. Las ostras juveniles encontraron superficie y se asentaron. Generación tras generación fue extendiendo la estructura sin que nadie se lo pidiera. Llegaron los peces, luego las tortugas, después los delfines, trabajando los bordes en pasadas coordinadas. La claridad del agua mejoró. Las praderas de hierbas marinas volvieron a expandirse hacia zonas que no habían ocupado en años. Un huracán de categoría 4 puso a prueba los arrecifes, y los arrecifes resistieron, saliendo incluso más fuertes tras el impacto. La intervención terminó. El ecosistema siguió construyendo. ¿Debería cada costa degradada del mundo estar llevando a cabo este experimento? ¿O está el Golfo a punto de revelar los límites que nadie ha encontrado todavía?
Dale a suscribir y echa un vistazo al siguiente video en tu pantalla, porque hacia donde se dirige la restauración de ostras es aún más extraordinario que todo lo que acabas de ver.